Venga. A la primera ley, habíamos dicho que la primera ley inicialmente la definimos en función de un ciclo, ¿no? Habíamos dicho de que la integral cíclica del calor, bueno, la integral cíclica del calor, ¿no? Es proporcional a la integral cíclica del trabajo, ¿no? Así, ¿no? ¿no? O J por la integral cíclica del calor era igual a la integral cíclica del trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Algo así, ¿no? Esto, pero era para un ciclo. Esto era para un ciclo, ¿no? Cuando quisimos aplicar la primera ley para un proceso, ¿ya? Para no un ciclo, porque en la mayoría de los casos lo que nos interesa es un proceso, no un ciclo, ¿no? Entonces, esta primera ley, para poder aplicarla a un proceso, introducimos un concepto, el de la energía, ¿no? Metimos un concepto de la energía interna, o la energía, me he dicho. Entonces, la energía es lo que nos permitió utilizar la primera ley para un proceso cualquiera, ¿no? Y de ahí llegamos a la siguiente ley, ¿no? Calor menos trabajo igual a diferencial de energía, ¿no? Entonces, esta es la primera ley para un proceso, ¿no? ¿no? Y esta es la primera ley para un ciclo, ¿no? ¿no? Más o menos lo mismo pasa aquí con la segunda ley. Inicialmente la segunda ley la hemos denunciado para un ciclo, ¿no? Para un ciclo, ¿no? ¿no? El ciclo, la máquina térmica y el refrigerador, ¿no? Son ciclos, ¿no es cierto? Entonces eso es para un ciclo, pero en la mayoría de los casos nos interesan los procesos y no un ciclo. Entonces, la variable que me permite utilizar la segunda ley para un proceso es este concepto de la entropía, ¿no? La entropía, ¿no? Por eso dice aquí, la segunda ley conduce a otra propiedad, la entropía, que permite tratar cuantitativamente la segunda ley para el caso de proceso, ¿no? ¿no? Para el caso de proceso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el caso. De ahí nace el concepto de entropía, ¿no es cierto? ¿no? Que nos permite utilizar la segunda ley para el caso de proceso, ¿no es cierto? Y aquí también puedo poner adicionalmente, que poder describir ciertas observaciones, ¿no? Eso como complemento, ¿no? Entonces la energía y la entropía son conceptos abstractos que se han ideado o que se han inventado, si quieren, ¿no es cierto?, para poder describir cierta observación, ¿no? Bien.
La desigualdad de Clausius, ¿no? La desigualdad de Clausius es una consecuencia. Diga. Disculpe, hay varios compañeros que quieren entrar, dice. Ah, ya. Listo, ya están. Ya están. Es que no aparece en mi pantalla. Está escondido ya. Listo, ya está ahí. Admitir todo, ¿no? La desigualdad de Clausius es un corolario o consecuencia de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, esta desigualdad de Clausius es consecuencia de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? ¿Y qué dice la desigualdad de Clausius? La integral cíclica de dq sobre t es menor o igual que 0. Eso dice la desigualdad de Clausius, ¿no? ¿no? Donde la integral cíclica de dq sobre t es menor a 0 para los procesos irreversibles, ¿ya? Y la integral cíclica de q sobre t es igual a 0 para los procesos reversibles, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? ¿Ya? ¿Mm? La desigualdad de Clausius es válida para todos los ciclos posibles. ¿Mm? ¿No? Esto comprende máquinas térmicas y refrigeradores, tanto reversibles como reversibles, ¿no? Entonces, la desigualdad de Clausius es válida para todos los ciclos posibles, ya sean máquinas térmicas o refrigeradores, tanto reversibles como irreversibles, ¿no? Consideremos una máquina térmica reversible. ¿Mm? Consideremos una máquina térmica reversible. ¿Mm? Sí, hemos dicho, ¿no?
Es el esquema de la máquina térmica reversible, ¿no es cierto? Esta es la temperatura alta, hot, H. Esta es la temperatura baja, low. Este es el calor que se recibe de la fuente caliente. Con ese calor que recibe, esta maquinita o este motor realiza un cierto trabajo. Y el calor que no logra convertir en trabajo lo despacha a la fuente fría como QL, ¿no? Así hemos hecho, ¿no? Así es, ¿no? Esa es nuestra maquinita, ¿no? Entonces, este trabajo, como es reversible, este trabajo sería reversible, ¿no? Reversible, ¿no? Entonces, la integral cíclica la integral cíclica del calor aquí va a ser igual, ¿no? Diferencia de calor, ¿no? QH menos QL, ¿no? Este QH es mayor que QL, por lo tanto esto siempre va a ser mayor a 0, ¿no? Mayor a 0, ¿no? Si esto lo divido entre la temperatura de Q sobre T, entonces, ¿qué va a ser igual a esto? Entonces, esto va a ser igual a QH sobre TH menos QL sobre TL. ¿Ya? Entonces, y sabemos nosotros que el calor es proporcional a la temperatura, ¿no? El calor proporcional a la temperatura, ¿no? O sea que el calor es igual a C por T, ¿no? Entonces, QH será igual a C por TH, ¿no? Y QL será igual a C por TL, ¿no? No sé si se ve. No se ve bien. Voy a hacer más bonito. QH será igual a una constante C por TH, ¿no? Y de la misma manera, QL será igual a una constante C por TL, ¿no? Entonces, ¿no? Si aquí despejo, digamos, C, aquí va a ser igual QH sobre TH, QH sobre TH. Y si de aquí despejo C, aquí va a ser igual, ¿no? QL sobre TL, ¿no? Entonces, QH sobre QH da el mismo valor numérico que QL sobre TL, ¿no? Entonces, esta cantidad es igual a esta cantidad, la misma cantidad, ¿no? Esta cantidad QH sobre TH es igual a la misma cantidad QL sobre TL, porque da el mismo valor C, digamos. Si hacemos la diferencia, entonces esto va a dar 0, ¿no? Esto va a dar 0, ¿no? Conclusión, que dQ sobre T es igual a 0 para los procesos reversibles, porque estamos partiendo de que esto es reversible, ¿no? Eso estamos demostrando de que se cumple esto, ¿no? Entonces, QH de Q sobre T es igual a 0 para el proceso reversible, ¿no?
¿Listo? Sí, A ver, voy a hacer aquí. Consideremos ahora una máquina térmica irreversible. Que la máquina térmica sea ahora irreversible. ¿Ya? Que sea irreversible. Irreversible, ¿no? Hacemos el mismo análisis. Hacemos el mismo análisis. Ahí, ¿no? Entonces, este sería TH, este sería TL, QH, QL, y este trabajo sería un trabajo irreversible, ¿no? La integral cíclica del calor es igual QH menos QL, y este es mayor a 0 también, ¿no? Porque este QH es mayor que QL, ¿eh? Ahora, si divido esto entre T, aquí va a ser igual QH entre TH menos QL entre TL, ¿no? Ahora, lo que tenemos que analizar aquí, si esto es igual a 0, mayor a 0 o menor a 0. Entonces, ustedes saben que este trabajo sería irreversible, ¿no? Ustedes saben que el trabajo reversible es mayor que el trabajo irreversible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Esa premisa. O al revés, si quieren, ¿no? No sé cómo lo entienden mejor. El trabajo irreversible es menor que el trabajo reversible, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Ya hemos hablado del trabajo reversible, ¿no? El trabajo reversible es aquel trabajo teórico, ¿no? En que no se supone que no hay fuerza de fricción, no hay rozamiento, no hay otros efectos eléctricos y magnéticos. Entonces el trabajo reversible es el trabajo teórico máximo que se puede obtener, ¿no? El máximo rendimiento es cuando la máquina trabaja en forma reversible. Según el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ejemplo de máquina reversible, ¿no? Y en la realidad, no existe la máquina reversible. Todas son irreversibles, ¿no? En la realidad no existen, ¿no? Debido a la fuerza de fricción, ¿no? Entonces el trabajo irreversible es mucho menor que el trabajo reversible, ¿no? Entonces este calor de aquí sería un calor irreversible, ¿no? Irreversible, ¿no? El calor QL. Y en este de acá, este QL, ¿dónde está? Este QL de acá es un QL reversible, ¿no? Así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este sería un QL reversible, ¿no? Entonces el trabajo irreversible es mucho menor que el trabajo. Ahora, el trabajo aquí es igual QH menos QL, ¿no? El trabajo irreversible es H menos QL irreversible, ¿no? Menor que QH
menos QL reversible sería, ¿no? Así, ¿no? ¿Están siguiendo? El QH en ambos casos es lo mismo, ¿no? El QH es el mismo, tanto en el reversible como en el irreversible, ¿no? Es lo que recibe la máquina, ¿no? Entonces, fíjense acá, el QH es el mismo, pongámosle un número, digamos. 100, digamos. 100. ¿Mm? Entonces, esta cantidad, 100 menos 70, digamos, esto me da 30. ¿No ves? ¿Estamos de acuerdo? Y 100 menos 20, esto me da 80, ¿no? Pero aquí tiene que ser menor, ¿no? Menor. Entonces, 30 es menor que 80. Entonces, estamos en lo correcto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 30 menor que 80. ¿No? Entonces, fíjense, el QL irreversible, este 70, en relación al 20, ¿cómo es? 70 es mayor que 20, ¿no es? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? El trabajo reversible, o dicho de otra manera, el trabajo reversible es mayor que el trabajo irreversible. ¿Por qué? El trabajo reversible convierte más calor en trabajo, ¿no? Y el trabajo irreversible es menor que el trabajo irreversible. ¿Por qué? Porque convierte menos calor en trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el QL irreversible, ¿no? El QL reversible es mayor que el QL irreversible, ¿no? ¿Estamos de ahí, no? Este QL de acá es irreversible. Y reversible, ¿no? Y este QL de acá, este de aquí era reversible, ¿no? Reversible, ¿no? Este QL reversible, ¿no? Entonces, este trabajo reversible, es mayor que el trabajo irreversible. El trabajo irreversible es mayor, ¿no? Entonces, vuelvo acá. Vuelvo al dibujito, ¿no? Si aquí le ponemos 100 menos 70 le puse, 70 yo le puse, ¿no? Y aquí le puse 100 menos 30 yo le puse, no me acuerdo, ¿no? Entonces, este número de acá, por ejemplo, aquí me da 30. 30 es menor que 30 menos 20, 100 menos 20, 80, ¿no? Entonces, 30 menor que 80. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? 100 menos 70, 100 menos 20, ¿no? 100 menos 70, 30 y 100 menos 20, 80, ¿no? Entonces, 30 menor que 80. ¿Qué quiere decir? Que el QL irreversible es mayor que el QL reversible, ¿no? Porque hay más pérdida, ¿no? Hay más pérdida, ¿no? Aquí hay más pérdida, por lo tanto, menos trabajo, ¿no? El QL irreversible es mayor, ¿no? Porque hay más pérdida, ¿no? El QL irreversible es mayor que el QL reversible. ¿No ves? Este de acá es mayor, la pérdida es mayor, ¿no? Por eso el QL irreversible es menor, ¿no? Porque más se pierde, ¿no? Entonces este QL irreversible es mayor. Entonces este QL irreversible
es mayor que el QL reversible. Y vuelvo aquí otra vez para que no. Este es QL reversible, entonces esta cantidad de acá era igual a esta cantidad de acá. Esta cantidad era igual a esta cantidad. Entonces, como eran las mismas cantidades, entonces esta cantidad menos esta cantidad me daba 0. ¿No? Porque esta QH sobre PH es igual a QL reversible sobre PL. Pero ahora en este caso, el QL irreversible es mayor. ¿No ves? El QL irreversible es mayor que el QL reversible. Entonces, esta cantidad, cuando yo hago dQ sobre T, bueno, ahí mismo lo hago. Entonces, esta cantidad es mayor que esta cantidad, ¿no? Porque esta cantidad es mayor que el QL reversible. Entonces, esta cantidad es mayor que esta cantidad de acá. Entonces, un número restado de un número menor, ¿cómo va a dar? Va a dar negativo, pues, ¿no? Va a dar negativo, ¿no? Va a dar negativo, ¿no? No sé si me debo entender. No sé si me entendieron. Entonces, dQ sobre T va a ser menor a 0, ¿no? ¿Para quiénes? Para el caso irreversible, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cantidad es mayor que esta cantidad. Porque aquí están, QL irreversible es mayor que el QL reversible. Entonces, esta cantidad va a dar mayor. Entonces, un número menor menos un número mayor, negativo, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Y de esa manera estamos demostrando la igualdad de Clausius, ¿no? Que dQ sobre T menor o igual que 0, ¿no? Entonces, ya lo dije al principio, donde la integral de dQ sobre T es igual a 0 para los procesos reversibles y la integral de Q sobre T menor a 0 para los procesos irreversibles, ¿no? Esto hemos hecho para las máquinas térmicas, ¿no? Lo mismo podemos hacer para los refrigeradores, tanto reversibles como irreversibles, ¿no? También de la misma manera se estudia el refrigerador y también saldría lo mismo, ¿no? Pero ya no lo voy a hacer para el refrigerador, ¿no? Solamente ahí quedaremos ahí, ¿no? ¿Listo? ¿Puedo pasar la página? Ya.
¿O no? Entonces el significado de la desigualdad de Clausius se puede ilustrar considerando la siguiente planta de vapor ordinaria que se muestra en la figura. Se lo voy a dibujar ahorita, ¿no? Y la pregunta es si este ciclo satisface la desigualdad de Clausius, ¿no? Entonces, vamos a dibujar la planta de vapor ordinaria, ¿no? Esta es una caldera. Se representa así la caldera, ¿ya? Esta es una turbina, ¿no? Aquí sale la turbina a un condensador. Del condensador sale una bomba y de la bomba
Sí, ¿no? El 1, aquí en 1 tenemos líquido saturado a 100 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. 2, aquí sale vapor saturado a 100 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. Aquí se realiza un trabajo. Este es el condensador. Aquí de la turbina sale a una presión de 2 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. Y una temperatura y una calidad de 0,9. Título 0,9. ¿No? Y en 4, la calidad título es 0,1. ¿No? Y la presión es 2 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Sí, no? Esa, ¿no? Entonces, y la desigualdad de Clausius es la integral cíclica de Q sobre T, ¿no? Eso tendría que ser menor a 0, ¿no? Porque este es un proceso real, ¿no? Los procesos reales, pero la desigualdad de Clausius en general es así, ¿no? ¿No? Este tiene que salir menor a 0, ¿no? Si es menor a 0, o si sale negativo, menor a 0, significa que satisface la desigualdad de Clausius. Si sale igual a 0, quiere decir que es un proceso ideal. Y si sale mayor a 0, es absurdo. Eso no existe, ¿no? Entonces, ¿dónde se producen los intercambios de calor aquí? ¿Dónde se produce el intercambio de calor? De Q sobre T, ¿dónde? En la caldera. Más otro intercambio de calor donde se produce de Q sobre T en el condensador, ¿no? Los dos lugares, ¿no? Donde se produce intercambio de calor. Aquí en la caldera. Aquí en la caldera entregamos calor, UH, ¿no es? Entregamos calor porque entra líquido y sale vapor. Entonces entregamos calor. La caldera. Entonces sale vapor, entra la turbina. De la turbina pasa a un condensador y aquí retiramos calor, ¿no? Para que se condense, ¿no? Retiramos calor, ¿no? Entonces ahí sería, ¿no? Entonces, tanto la caldera como el condensador, tanto la caldera como el condensador son sistemas abiertos, ¿no? Todo lo que entra sale, ¿no? Sistemas abiertos, ¿no? Entonces, el dQ sobre T en la caldera, tanto para la caldera como para el condensador, recuerden la primera ley, ¿no? Calor menos trabajo, que es igual, entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no ven? Más energía cinética de salida menos energía cinética de entrada, más energía potencial de salida menos energía potencial de entrada. Si consideramos que no hay energía potencial, no hay energía cinética, ¿cierto? Y no hay trabajo, entonces el calor aquí va a ser igual, entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no? En ambos casos, tanto en la caldera como en el condensador, porque ambos son sistemas abiertos, ¿no? Entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración, entonces aquí sería calor, entalpía de salida menos entalpía de entrada de la caldera. La caldera, entalpía de salida, pongámosle aquí entalpía 2 menos entalpía en 1, ¿no? Sobre la temperatura H, ¿no? Sobre pH, la temperatura caliente, ¿no? Ahí sería, ¿no? Más condensador, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Entalpía en 4 menos entalpía en 3, ¿no? Sobre temperatura L, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces,
de Q sobre T, aquí va a ser igual, ¿no? Entonces vamos a ubiquen su tabla periódica, su tabla de propiedades termodinámicas, la tabla de vapor saturado. Ubiquen la presión de 100 libras, su equivalente es 703, ¿no ven? Dígame la entalpía del vapor. La entalpía 659,6. 659,6 menos entalpía de líquido a la misma presión, ¿no? Porque también la entalpía en 1 a la misma presión, es 100 libras también, ¿no? Pero de líquido, ¿no? Porque es la misma presión de entrada, entalpía en 1, la que está al ladito. 165,79. ¿Y cuál es la temperatura de saturación? ¿Cuál es su temperatura de saturación? ¿La que está al ladito? 164,35. 164,35 más 273, súmele. Más 273. 437, ¿no? Sí. Como 35. Kelvin, ¿no? Y esto de acá es kilocaloría sobre kilogramo, ¿no? Más entalpía en 4. Entalpía en 4. Aquí entalpía en 4. Aquí sale con un título 0,1, ¿no? Entonces la entalpía en 4, aquí va a ser igual al título por la entalpía del vapor más 1 menos el título por la entalpía del líquido, ¿no? Entonces aquí en 4 sale el título 0,1 por la entalpía del vapor a la presión de 2 libras. ¿Cuánto es la presión de vapor? ¿Cuánto es la entalpía del vapor a 2 libras? 620,2. 620,2 más 1 menos 0,1 por entalpía del líquido. 52,22. Ya, entonces ¿cuánto sale la entalpía en 4? 109,02. 109,02. Entonces ese sería la entalpía en 4. 109,02, ¿no? Menos entalpía en 3. La entalpía en 3 a la misma presión, fíjense ustedes, a 2 libras también, pero otro título, 0,9, ¿no? Entonces la entalpía en 3, voy a hacer aquí, es igual al título por la entalpía del vapor más 1 menos el título por la entalpía del líquido, ¿no? Ese sería 0,9 por 620,2 más 1 menos 0,9 por 52,22, ¿no? Entonces esa sería la entalpía en 3, ¿no? ¿Cuánto sale? 563,4. 563,4 kilocalorías sobre kilogramo. ¿Y cuál es la temperatura de saturación? ¿A 2 libras? La que está al ladito. 52,27. Más 273. 325,27. 325,27 Kelvin, ¿no? Entonces, hay que hacer ese cálculo, ¿no? ¿Cuánto sale ese cálculo?
¿Cuánto salió? Menos 0,27. Te habló, un ratito, espera un buen ratito. ¿Te habló Vanessa? Entonces, fíjense ustedes que sale negativo, ¿no? Sale negativo, ¿no? Q sobre T menos 0,27, sale menor a 0. ¿Qué quiere decir? Que este ciclo satisface la desigualdad de Clausius. Satisface la desigualdad de Clausius. En otras palabras, no viola la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, este ciclo es factible, puede ocurrir en realidad. ¿Mm? Esa es la consecuencia, ¿no? Este ciclo ocurre. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, este ciclo satisface, ahí abajito pueden poner, copien primero. ¿Listo? ¿Puedo pasar la hoja? Sí, ingeniero. Sí. Vaya, ¿no? Entonces el ciclo satisface la desigualdad de Clausius, lo que equivale a decir que no viola la segunda ley de la termodinámica, ¿no?
la entropía como una propiedad de un sistema, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a hablar de entropía, ¿no? Se puede demostrar que la segunda ley de la termodinámica conduce a una propiedad de un sistema que se llama entropía, ¿no? Para ello consideremos los siguientes ciclos reversibles, ¿no? Vamos a considerar esto, ¿no? Vamos a considerar el ciclo, ¿no? Vamos a considerar aquí el estado 1 y aquí vamos a considerar el estado 2, ¿no? Este es el camino A y este es el camino B. Entonces este es un ciclo, ¿no? Me voy por A y regreso por B, ¿no? Y el otro ciclo lo vamos a dibujar de otro color. Me voy a ir de 1 a 2 por el mismo camino de A, pero de 2 a 1 vuelvo por otro camino que le voy a llamar C, ¿ya? Por el camino C, ¿no? C, ¿no? Entonces, aplico pues ¿no? Sabemos que la integral cíclica de Q sobre T, que es igual, ¿no? Integral de 1 a 2, ¿no es cierto? De dq sobre T por el camino A más la integral de 2 a 1 por el camino B de dq sobre T. Entonces eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque ambos son reversibles, ¿no? Son reversibles, ¿no? Y luego hacemos la integral cíclico de Q sobre T para el otro, de 1 a 2 por el camino A de dq sobre T más me vuelvo de 2 a 1 por el camino C de dq sobre T. Eso también es igual a 0, ¿no? Porque A, B y C son reversibles, ¿no? Como todo es reversible, entonces, ¿no? Esto es igual a 0, ¿no? Por ser reversible, ¿no? Si quieren aquí, porque no quede duda, le pongo aquí reversible y reversible, ¿no? Entonces,
Aquí hacemos la diferencia. Resto. Esto menos esto. Esto se va con esto, ¿no? Y aquí me va a quedar integral de 2b a 1b de dq sobre t, ¿no es? Menos integral de 2c a 1c de dq sobre t, ¿no? Y esto va a ser igual a 0, ¿no? ¿no? Entonces, la integral de 2b a 1b de dq sobre t va a ser igual a la integral de 2c a 1c de dq sobre t, ¿no? Es decir, ¿no? Eso sale, ¿no? ¿Mm? Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este resultado por el camino B o por la trayectoria B va a dar el mismo resultado por la trayectoria C, ¿no? ¿no? dq sobre t es un valor numérico, ¿no? Ese valor numérico por el camino B me da el mismo valor numérico por el camino C. En otras palabras, dq sobre t es independiente del camino, eso quiere decir, ¿no? Es independiente del camino. Por lo tanto, dq sobre t vendría a ser una propiedad termodinámica. Vendría a ser una propiedad termodinámica porque es independiente del camino, solamente depende del estado inicial y final, y no de la trayectoria. Entonces, esa es una propiedad. Y a esa propiedad, a esa nueva propiedad de sobre T, hay que bautizarla con un nombre, ¿no? Y ese nombre con el cual se lo bautiza esa nueva propiedad es la entropía. ¿no? Ese nombre es la entropía, ¿no? ¿Puedo pasar la hoja? Sí,
Entonces, puesto, a ver, que es la misma para el detector entre 1 y 2, que le puse aquí una. Concluimos que esta cantidad es independiente de la trayectoria y es función de los estados extremos solamente, siendo por tanto una propiedad. Tal propiedad se llama entropía y se designa por S, ¿no? Entonces aquí vimos, puesto que la integral aquí es integral de dq sobre t, ¿no? Puesto que la integral de q sobre t, ¿no? Puesto que la integral de q sobre t es la misma para todas las trayectorias entre los estados 2 y 1, concluimos que esta cantidad es independiente de la trayectoria y es función de los estados extremos solamente, siendo por tanto una propiedad. Tal propiedad se llama entropía y se designa por la letra S. Por lo tanto, ds, que va a ser igual a dq sobre t, ¿no? Y eso lo hemos venido en función de un proceso reversible, ¿no? Es importante observar que la entropía se ha definido en términos de un proceso reversible, ¿no? Ahí, ¿no?
¿no? Entonces, fíjense aquí igual, ¿no? Igual aquí, para poder efectuar la integración, hay que conocer la relación entre T y, entre temperatura y calor, ¿no? Entre T y Q, aquí es T mayúsculo, ¿no? Entre T y Q, ¿no? Entre T y Q, ¿no? ¿no? Si no, no va a poder. Igual aquí cuando hacíamos trabajo, ¿no? Para poder efectuar la integración del trabajo era P por dB, ¿no? Entonces habría que conocer la relación entre P y B, ¿no? ¿no? Igual aquí, ¿no? Para poder efectuar la integración, hay que conocer la relación entre temperatura y calor, ¿no? Si no, no se va a poder efectuar la integración. Uy, caramba, me peleé. Como la entropía es una propiedad, dice, el cambio de entropía de una sustancia que pasa de un estado a otro es el mismo para todos los procesos reversibles e irreversibles entre dichos dos estados. Porque ya es una propiedad, y al ser una propiedad es independiente del camino, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, copien primero.
¿Listo? ¿Ya copiaron o no? Ingeniero. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que el calor era diferencial exacta, ¿no? Diferencial inexacta, mejor dicho, ¿no? El calor es una diferencial inexacta, ¿no? Depende del camino, ¿no? Igual que el trabajo, ¿no? Y aquí estamos viendo que si esto lo dividimos entre t, se convierte en una diferencial exacta, ¿no? ¿No? Y recuerdan ustedes que en matemática una diferencial inexacta se puede convertir en una diferencial exacta multiplicándolo por un factor de integración. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Aquí lo voy a anotar, ¿no? Una diferencial inexacta se puede convertir en una diferencial exacta multiplicándolo por un factor de integración. ¿Sí, no? En este caso, uno dividido temperatura, caramba, ¿qué es lo que pasa aquí? 1 sobre t hace de factor de integración. ¿No? ¿No? Entonces, fíjense aquí, ¿no? Curso de calor diferencial inexacto, ¿no? Pero si lo multiplicamos por 1 sobre t, se hace una diferencial exacta, ¿no? Entonces, 1 sobre t hace de factor de integración, ¿no? ¿No? Entonces, de ahí sale de que, como ya es una diferencial exacta esto, entonces a esa diferencial exacta le llamamos ds, ¿no? Sería dq sobre t, ¿no? Y este ds, ¿qué cosa es? La entropía, ¿no? Este ds ya viene a ser la entropía porque es diferencial exacta, ¿no? Depende del estado inicial y final y no del camino, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la entropía también es una propiedad ¿ya? Y la entropía también es una propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la masa, ¿no? Depende de la masa.
Los valores de entropía están tabulados en las tablas de propiedades termodinámicas, ¿no? Los valores de entropía están tabulados en las tablas de propiedades termodinámicas, ¿no? ¿Mm? En base a un sistema de referencia los valores de entropía están tabulados, los valores, ¿qué pasó aquí? ¿Me comí? ¿Qué pasó? ¿Qué no? Todo se chipó aquí, ¿qué pasó? A ver. Dos veces valores. Ahí, a ver. Los valores de entropía están tabulados en las tablas de propiedades termodinámicas en base a un sistema de referencia arbitrario. Ahí, no sé qué pasó. ¿Mm? Ujú. Para el caso del agua, al líquido saturado a 0 grados centígrados, se le asigna un valor de entropía de 0. Para el caso del agua líquido saturado a 0 grados centígrados se le asigna un valor de entropía de 0. ¿No? Entonces, y para otros líquidos será otro sistema, otra temperatura de referencia, ¿no? Pero para el agua la temperatura de referencia es 0. Entonces, como la entropía es extensiva, ¿no? Como la entropía es extensiva, si yo tengo una mezcla de líquido-vapor, líquido y vapor, entonces la entropía, que va a ser igual al título para la entropía del vapor, más 1 menos el título para la entropía del líquido, ¿no? Eso es para la mezcla, ¿no? Entonces, si aquí puedo despejar título, entropía total menos entropía del líquido, entropía del vapor menos entropía del líquido, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es lo mismo, las mismas fórmulas son válidas, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí, ¿no?
El gráfico TS más o menos así será la curva, ¿no? TS, ¿no? TS, ¿no? Y la línea de presión serían así. La línea de presión constante, ¿no? Y más o menos así serían las de volumen específico constante. ¿Mm? Vamos a quedar en este título, ¿ya? Cambio de entropía en proceso reversible. Ahí vamos a quedar en ese título, ¿ya? Cambio de entropía en proceso reversible. Cambio de entropía en proceso reversible. Cuando le pregunte la próxima clase, ¿qué nos toca? Nos toca ver cambio de entropía en proceso reversible. Ingeniero, disculpe, Diga. el jueves es el examen, ¿será que podría posponerlo para el día martes? Motivo. Ingeniero, por favor. Motivo. ¿Por qué? Sí, por favor, ingeniero, en mi caso le cuento que estoy mal de salud. Eso le iba a decir justamente. Estos días estoy mal y como me escuchan ahorita mismo estoy mal de la garganta y aparte me dio conjuntivitis. Y Por Dios. estaba con síntomas de COVID, le cuento. Ay, señor. A ver, jóvenes. Yo, en realidad, no tengo problema tomarle el jueves o el martes. Unos cuantos días más, unos cuantos días menos, me da lo mismo. Me preocupa por ustedes, porque a ustedes se les va a acumular los exámenes y va a llegar el momento que van a dar 2 exámenes por día y no van a tener tiempo para estudiar siquiera y ahí van a chillar. Entonces, por esa razón, yo lo hacía de que vamos adelantando lo más rápido posible los exámenes para que tengan holgura a fin de año, ¿ya? Pero si ustedes quieren que sea el martes, bueno, yo no tengo problema, ¿no?
pero el otro examen ya va a estar cerquita también y seguramente en las otras materias van a estar igual de apretados, ¿no? A ver, ¿todos quieren dar el martes? A mí me habló solamente 2 personas que querían postergar para el martes. Y esa es la opinión casi de todos los alumnos que están presentes ahorita, que lo postergamos para el martes. Ingeniero, por favor. Está bien, por favor. Pero son los mismos 2. ¿Los otros también? ¿Todos quieren? ¿Sí? Que se mantenga. Ingeniero. Sí. A ver, de otra, le voy a hacer al revés la pregunta. ¿Quién quiere dar el martes? ¿Quién quiere dar el Todos, ingeniero. jueves? ¿Nadie quiere dar el jueves? Martes, ingeniero. Jueves, ingeniero. Jueves. Nadie. Jueves. Martes. Martes. La mayoría quiere el martes. Ya, entonces el martes. ¿Qué fecha es el martes? Martes 14, ingeniero. Ya, 14, ¿no? Ya, el martes 14 entonces, ya. El martes 14, el jueves pasamos clases normales, ¿no? Entonces. ¿Sería solamente de sistemas abiertos con la primera ley? Sí, es por eso quería tomarlo el jueves, porque es cortito, pues, ¿no? O sea, en realidad el examen del otro que falta corresponde al primer parcial, nomás. Sino que es como si tuviera Entonces, ese jueves nomás. es como si le estuviera tomando el primer parcial en 2 partes, ¿no? Nada más. Y al martes quedamos entonces, jóvenes. Sí. Ya listo. Solamente primera ley, solamente sistema abierto. Primera ley, sistema abierto. Nada más. Bien, jóvenes. Tengan un buen día. Nos vemos entonces el jueves a las 10:30. Ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.